Muy buenos días a todos, soy F de Fran y esto es Psicología para Llevar. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Una semanita más? ¿Cómo lleváis vuestros días? Ya ha venido el frío por fin. Como me veis, llevo un suéter porque estos días está empezando a hacer frío. Bueno, suéter. Quien dice suéter quiere decir jersey, ¿vale? Pero estos días está empezando a hacer frío aquí en Zaragoza y la verdad que yo lo estoy notando. Lo estoy notando y no me está haciendo mucha gracia, la verdad. Yo soy team frío, no sé vosotros qué sois, odio el calor, pero estos cambios raros de temperatura no me hacen ni pizca de gracia. En plan, eso de que un día haga, no sé, menos 5 grados y al día siguiente hagan 20, como que no lo llevo muy bien. Bueno, ¿qué tal? Contadme, ¿cómo han ido estos días? Yo he sentido que esta semana ha pasado muy deprisa. Estoy un poco desorganizado en cuanto al estudio, así que siento que me atropella un poco. Pero tengo pensado arreglarlo. Así que en ese sentido, todo ok. Además, tengo una buena noticia y una mala noticia que daros a vosotros hoy. La mala noticia es que estamos llegando a los últimos episodios del podcast. He decidido que este podcast, esta primera temporada de Psicología para Llevar, llegará a 8 episodios. Vamos, que esta semana, el 30 de noviembre, domingo, pues tendréis el 7º episodio y el domingo siguiente tendréis el último episodio de esta temporada de Psicología para Llevar. ¡Oh, qué pena! Esto es por dos motivos, principalmente porque no quiero hacer este podcast muy eterno ni nada por el estilo. Me ha encantado este proyecto, ha sido súper divertido, ha sido algo nuevo para mí, me ha gustado un montón y que encima ha tenido como buen recibimiento. Creo que a vosotros también os está gustando bastante y yo lo agradezco. Aunque seamos unos pocos, a mí me ha hecho mucha ilusión hacerlo y lo volvería a hacer sin duda, así que en ese sentido estoy muy contento. Pero sí que es cierto que tengo que encontrar un equilibrio entre mis proyectos personales y mis deberes, entre lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Y no me da la vida para todo, así que mejor cortar por lo sano antes que empezar a hacer el ridículo. ¿Habrá una segunda temporada de Psicología para Llevar? No lo sabemos. No lo sabemos, es algo que va a quedar en el aire, quizá en un futuro, quizá no. No soy yo quien para deciros nada. Pero bueno, vamos a disfrutar de los episodios que nos quedan, que se vienen jugositos, jugositos. Porque además, la buena noticia que tenía que daros es que va a haber un episodio especial de Psicología para Llevar con un grupo de psicólogas del Colegio de Psicólogos de Aragón, que veréis más adelante. De momento eso es lo que puedo deciros. No va a salir justo después del 8º, ¿vale? Saldrá más adelante, pero sí que saldrá como un episodio especial del podcast y a lo mejor es más largo que los demás, porque como pues me reúno con el grupo de psicólogas, estaremos hablando, estaremos debatiendo sobre unos temas, a lo mejor se hace un poco más largo y creo que estoy bien con eso. Así que, bueno, ya me comentáis qué os parece la idea, pero creo que puede quedar un episodio súper chulo. Sin más dilación, me he dejado lo más importante para el episodio de hoy. Hoy venimos a hablar de algo en concreto, hoy venimos a hablar del duelo y del dolor. Va a ser uno de los episodios más psicológicos que he hecho hasta ahora, pero sí que es cierto que no tiene nada de técnico, así que literalmente cualquier persona puede escuchar esto, cualquier persona puede sentirse identificada y estoy seguro de que os va a gustar bastante porque la verdad que es un tema súper interesante, el duelo. Todos pasamos por el duelo, a todos nos afecta algo y todos tenemos pérdidas constantemente y sobre todo es algo que no podemos evitar y que atravesamos todos. Entonces, hoy venimos a hablar de este sentimiento que es el duelo. Para ello, llevo estos días leyendo este libro que se llama Hazle un hueco al dolor. Esto no es promo, ¿vale? Dani no me ha pagado por decir ni hacer esto, pero yo descubrí este libro y llevo tiempo como dándole vueltas a leerlo. Y el otro día pues estuve hablando con Dani, que desde aquí, Dani, eres el mejor del mundo. Un saludo súper grande, ojalá hacer un vídeo contigo, eso sería súper guay. Pero estuve hablando con Dani y nada, me animé y dije, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar el libro y puedo como comentar con vosotros algunas de las ideas que me han parecido interesantes, ¿no? Bueno, aquí me he dejado el libro, como veis, lo he trabajado, ¿vale? Hay un montón de posits, hay un montón de marcas. Bueno, ¿de qué va el episodio de hoy y de qué va este libro en concreto? Va más o menos de la mano, ¿no? Estamos hablando del duelo, pero no de cualquier manera. El objetivo de este podcast es defender la tesis que encuentro en este libro o una idea que a mí me parece muy interesante y creo que es la que el autor repite todo el tiempo, que es hay que hacerle un hueco al dolor. En plan, tal y como lo dice el título, hay que hacerle un hueco al dolor. ¿Por qué hay que hacerle un hueco al dolor? Bueno, eso es lo que vamos a intentar ver ahora, qué significa hacerle un hueco, qué es ese dolor, qué es ese duelo que hay, por qué tenemos que hacerle un hueco al duelo, ¿no? Pausita para el café. ¿Qué es el duelo? Esta es la primera pregunta que nos enfrentamos. El libro trata un montón de ideas, pero creo que todos nos hacemos la misma pregunta cuando hablamos de esto. ¿Qué es el duelo exactamente? Bueno, para mí, y seguro que para muchos de vosotros también, el duelo es como un proceso inevitable. O sea, todas las personas atravesamos duelo en algún momento, atravesamos un duelo por una pérdida en algún momento. Y lo más interesante es que ni siquiera tiene que ser una pérdida como de muerte, como tal. Una de las ideas que yo voy a mencionar varias veces y que el autor repite también varias veces en el libro es que el duelo de la muerte
no es el único duelo que hay. Es más, las personas atravesamos muchísimos duelos a lo largo de nuestra vida y a veces es que no nos damos ni cuenta de que son duelos. Pero en fin, yo creo que así de primeras de entrada, yo creo que el duelo es como un proceso inevitable, que todos tenemos que pasar por ahí y que de alguna manera nos ataca, nos invade, nos inunda y sobre todo nos derrumba, yo creo, ¿no? Es un dolor que incluso, que esto es una idea muy interesante que dice el autor, aunque nosotros podemos anticiparnos la hostia, ¿vale? Por decirlo así, muchas veces estamos viéndonoslo venir, muchas veces sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con cuando tenemos una mascota que es muy mayor y sabemos que va a fallecer en algún momento, sabemos que la mascota va a morir en algún momento y nos estamos preparando para la idea, pero por mucho que nos preparemos llega un momento del duelo y por mucho que te hayas preparado, te azota igual y es como si te pillara de imprevisto. O sea, el duelo tiene como esa capacidad de pillarnos desprevenidos por mucho más que nos preparemos. No es exclusivamente de la muerte, sino cualquier duelo. Esa es la idea que intento decir. Además, también es muy interesante pensar que no hay como un atajo o una puerta de escape. No puedes saltarte la etapa del duelo, no puedes esquivarla, porque esquivarla o saltártela sería como negarla, sería como intentar evitarla o no validarla, en plan como decir, no, esto no lo quiero yo o esto no va conmigo. Y eso es problemático por lo que vamos a ver a continuación. Pero bueno, lo que estaba diciendo, nosotros como personas pasamos por muchos duelos y no simplemente por el duelo de la muerte, como puede ser un familiar, un ser querido o algo por el estilo, sino que podemos pasar por un montón de duelos. Dani, por ejemplo, habla literalmente de en el momento en el que tú naces, pues hay como un momento de duelo siendo bebé, porque te separas como de tu madre, ¿no? Entonces como sales al mundo exterior, el momento en el que tú naces, hay como un cambio muy brusco, eso es como primer duelo. Yo lo de extrapolo, en plan, ese ejemplo estaba guay, pero creo que se ve más fácil con los otros ejemplos, que es básicamente, pues fallece una mascota, un ser querido, pero ya no solo la muerte, por ejemplo, te echan de un trabajo, en plan, imagínate que tú has intentado entrar mucho a un trabajo, que lo necesitas mucho, 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 y al poco tiempo te echan, porque no has superado el periodo de prueba o lo que sea, o algo así. Eso puede ocasionar duelo. Tu mejor amigo se muda, en plan, tu mejor amigo no ha muerto, simplemente cambia de ciudad, pero puedes vivir eso como un duelo. Lo has dejado con tu pareja, tampoco se ha muerto tu pareja, pero es que simplemente dejarlo con tu pareja ya es un duelo, es un sentimiento doloroso. Y lo que todas estas cosas tienen en común es el periodo de duelo, y es que hay que atravesar como un pequeño periodo de duelo que es inevitable, que no podemos como saltárnoslo, ese es el punto. Pero bueno, que esta es la idea principal, que el duelo es como un proceso que no podemos evitar en un cierto sentido, que todos lo pasamos por allí, aunque sí que es cierto que, como ya diré más adelante, todos lo vivimos de maneras diferentes, pero que no podemos evitarlo. Y además hay muchos tipos de duelo, porque el único duelo que existe no es el de la muerte, en plan, sino que tenemos como otros tipos de duelo, ¿no? El autor dice básicamente que el duelo es un proceso de adaptación. El duelo consiste en adaptarse a vivir una nueva realidad tras una pérdida, ¿no? Bueno, sin andarnos con muchos rodeos, es que el duelo es como una adaptación, o sea, es como que te prepara de alguna manera para lo que se viene, en plan, el duelo es eso que te dice, oye, vamos a parar un momento, acabas de perder esto que es importante para ti, y vas a tener que empezar a vivir sin ello. Entonces el duelo es como que de alguna manera es todo ese proceso que a ti te lleva a afrontar todo esto y te prepara para una nueva realidad, que es tu realidad habiendo pasado por esa pérdida. Como que te prepara, tú tienes que aceptarlo, integrarlo y sentirlo, que es lo más importante, sentir este proceso de duelo, porque de alguna manera te prepara y te deja listo para seguir viviendo tu nueva realidad. Una vez más, como dice el libro, para hacerle un hueco al dolor, al duelo, en plan... Sí que parece que estoy usando duelo y dolor como sinónimos, no exactamente, pero en este caso en concreto sí. O sea, hay que hacerle como un hueco al dolor, en el sentido de que, pues pasando por el duelo pasas por dolor, pero no es porque dolor sea lo mismo que duelo. Hay que hacer un hueco al duelo y al dolor, pues precisamente porque hay que aceptarlo y hay que integrarlo como algo, en plan... Hemos pasado por una pérdida, hay que aceptar que hemos pasado por esta pérdida para poder seguir viviendo nuestra nueva realidad con esa pérdida. El objetivo de la terapia enfocada al dolor y al duelo y a las pérdidas no es dejar de sentir. En el libro hay muchísimos ejemplos que te ponen con ejemplos anónimos, con nombres cambiados, diciéndote, no, es que yo he venido a terapia porque yo quiero que me deje de doler esta pérdida. Y lo que contesta el autor es que lo que él dice es, bueno, es que conmigo no vas a dejar de sentir esta pérdida, no te va a dejar de doler. ¿No? Y yo creo que ese es un muy buen punto y con el que concuerdo totalmente. El objetivo no es dejar de sentir el dolor, sino aceptarlo, integrarlo como algo que es tuyo y como algo que te toca. En plan, no pasa nada, está súper bien aceptar que has perdido algo, porque eso significa que has perdido algo de valor para ti y está bien que te duela, ¿vale? Y negarlo es no solo incómodo, sino que encima peligroso para ti. Como dice Shakira, tienes que aceptarlo como algo que es inevitable, en plan, no puedes saltarte el proceso de duelo. Y es súper importante pasar por el duelo, porque pasar por el duelo quiere decir que lo estás aceptando, quiere decir que lo estás integrando y quiere decir que lo estás validando. Aquí hay un aspecto importante que he mencionado varias veces y a lo mejor os habéis dado cuenta, pero que voy a destacar ahora. ¿Por qué
Hay unas personas que sentimos diferente el duelo, pasamos distintos por el duelo, ¿no? Pasamos por distintos duelos o pasamos por un duelo de distintas maneras. Porque las personas cada una vivimos los duelos a nuestra manera, pero lo mejor de todo es que una misma persona puede pasar por distintos duelos de distintas maneras o por un mismo duelo de distintas maneras en distintas ocasiones. Entonces, ¿qué caracteriza al duelo y por qué las personas lo sentimos de manera diferente? Bueno, a lo mejor algunos os habéis imaginado ya a qué me refiero exactamente, pero estoy hablando del vínculo emocional. O sea, el duelo no es tal por el mero hecho del duelo en sí, sino que la magnitud del duelo o las propiedades o las características que vaya a tener tu duelo por el que vas a pasar no depende tanto del duelo en sí, sino del vínculo emocional que tú tienes con este duelo. Porque seamos sinceros, cuando sale que ha fallecido una persona famosa a la que tú no conoces en la tele, dices, ah, pues qué pena, por ejemplo. Pero si por lo que sea fallece tu actriz favorita o tu cantante favorito, automáticamente se te cae el mundo. Pero tú lo vives de una manera completamente distinta y seguramente otra persona que no conozca a ese actor o cantante favorito que a ti te gusta, también lo vive de una manera completamente distinta. ¿Por qué esto es así? Porque el duelo tiene un componente emocional súper fuerte. Por eso estaba diciendo antes lo de validar y aceptar el duelo como algo inevitable, porque se trata de aceptar esa emoción, se trata de aceptar todas las emociones que vienen con el duelo, que vienen varias emociones, que eso lo comentaremos más tarde en las etapas del duelo. Pero básicamente esa es la idea. El duelo está impregnado de emociones por las que una persona es atravesada. Ya no la persona atraviesa activamente, sino que podríamos decir que la persona recibe estas emociones en el periodo del duelo, como que le atraviesan. Y lo único que tiene que hacer la persona es aceptarlas y validarlas, porque de alguna manera revelan el vínculo emocional que tenían con esta persona, con esta relación, etcétera, con la pérdida, en definitiva. Volveré sobre esto después, ¿vale? Pero es básicamente la idea, que las emociones juegan un papel muy importante, y es básicamente transmitir la realidad por la que tú atraviesas. O sea, que a ti una cosa te genere alegría o te genere tristeza, sí, a los demás nos indica algo porque las emociones juegan un papel social, pero sobre todo te indica a ti algo, porque te indica qué es lo que te gusta y qué es lo que no, qué es lo que te agrada y cómo te hace sentir y qué es lo que no y cómo te hace sentir. Es muy interesante el papel de las emociones a nivel social e interindividual, pero también es súper interesante el papel que juegan las emociones a nivel intraindividual, dentro de nosotros mismos, que nos sirve de alguna manera como para interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos sirve para interpretar nuestro propio mundo. Sí, para que los demás nos interpreten está muy bien, pero para que nosotros podamos interpretarlo está todavía mejor. Por eso es tan importante sentir las emociones, porque tú mismo tienes que ser capaz de interpretar qué es lo que estás sintiendo. Porque una pérdida, muchas veces, a lo mejor hay alguna ocasión en la que hay una pérdida que es buena, en plan, te has deshecho de un tipo que era la perla como Rosalía y dices, uff, menos mal, y esa pérdida está ok. Pero muchas veces, e incluso en ese mismo ejemplo, puede que hayas pasado por un momento en el que digas, joder, es que me duele esta pérdida. Y nena, es normal, está totalmente bien sentir el dolor por esta pérdida y de hecho debes sentirlo. Entonces lo que tienes que hacer es aceptarlo porque eso te duele. Y está ok, solo tienes que aceptarlo y sentir que efectivamente te duele. Ahora, por supuesto, lo diré también después, no se trata de una banalización del dolor ni una romantización del dolor de, oh, me duele, qué bien. No, sino en el sentido de, efectivamente, esto te genera un sentimiento, esto te ha hecho daño, esto te duele, lo único que estás haciendo es aceptarlo. Pues sí, pues me duele, pues sí, pues me afecta, pues sí, estoy triste. Y no pasa absolutamente nada por aceptarlo. Al revés, es precisamente aceptarlo lo que a ti te permite entenderlo. El duelo tiene esta propiedad, que también ha comentado el autor, que es una dualidad, y es la dualidad como de dolor-sanación. Esto es como cuando te limpias una herida con agua oxigenada. Si te pica, es que vas por buen camino. Si pica, cura. Y es que el dolor señala que hubo realmente algo, que ahí hubo un vínculo que era importante para ti y que has perdido. Eso te lo señala el dolor, por eso es tan importante aceptarlo, porque efectivamente era algo importante para ti. Pero a su vez, que empiece a doler y que te duela es también un poco de consuelo y es un poco de indicador de que vas por buen camino. La sanación, de alguna manera, viene de la mano del dolor. Por eso es tan importante sentir las emociones, porque es precisamente cuando tú aceptas este dolor que tú lo integras en tu vida, porque hemos dicho que el proceso de terapia es integrarlo, no dejar de sentir dolor, sino aceptar el dolor, porque la propia definición de duelo es adaptarse a la nueva realidad, es decir, integrar el dolor, y es una vez que ya lo integras que entonces ya puedes seguir hacia adelante. Por eso es tan importante el papel que juegan las emociones dentro del duelo, y por eso hay que validarlas y aceptarlas e integrarlas. Bueno, todos conocemos las fases del duelo, todos hemos oído hablar de esto, todos las conocemos más o menos, que son la negación, el enfado, la negociación, la aceptación, la tristeza y la aceptación, ¿no? Bueno, el propio autor comenta algo que es muy interesante y yo estoy de acuerdo también con esto, y es que las fases del duelo son un esquema, ¿vale? Es una abstracción, una generalización.
Y eso estuvo muy guay en el momento en el que se descubrió, o más que se descubrió, en el momento en el que se hizo así patente la idea de hay unas fases del duelo, en el primer momento en el que esto se habló, porque venía muy guay, porque de alguna manera era un patrón que se repetía en las personas y que a nosotros nos permite acercarnos a ellas y estudiarlas. Entonces, de alguna manera, este esquema es útil y viene súper bien, porque no solo a nosotros como terapeutas, psicólogos, psiquiatras nos permite saber cómo acercarnos a las personas, sino que las personas también tienen un componente activo, y esto también les vale a ellos para entender mejor su realidad y por lo que están atravesando. ¿Qué pasa? Al igual que esto puede ser beneficioso, también puede ser bastante peligroso, por el tema que estamos comentando durante todo el episodio, y es que hay un componente muy personal en el duelo, y cada persona vive los duelos a su manera. Hay gente que vive el duelo antes de la pérdida, hay gente que vive el duelo después, durante, etcétera, etcétera, etcétera. Y por más componentes, las personas vivimos el duelo de maneras muy distintas. Entonces, fijar un esquema por el que tenemos que atravesar todos tampoco sería exactamente justo o beneficioso, porque a lo mejor una fase no ha durado lo que tiene que durar, o a lo mejor una fase ni siquiera has pasado por ahí, ¿no? Entonces, como abstracción generalizada, para entender más o menos algunas cosas viene muy guay. Pero hay que tener mucho cuidado con las fases del duelo porque puede llegar a confusión. Es que no deja de ser más que eso, una generalización, una abstracción que nos permite un poco acercarnos más a la realidad. Pero no hay nada más real que las propias personas. Entonces, si las personas no pasan por estas etapas, no podemos forzarlas a que pasen o hacerlas sentir mal. Imagínate que una persona se siente mal en plan, ay, pero ¿y si no estoy pasando bien por el duelo? Porque me he saltado la fase de la negación. O, oye, ¿me pasa algo? ¿Estoy mal? Porque es que no he pasado por la tristeza. ¿Significa eso que estoy mal? En plan, ¿hay algo malo en mí? No, simplemente tú has pasado el duelo pues de otra manera. Y eso no quiere decir ni que esté ni bien ni mal, sino que tú tienes tu forma de pasar el duelo. Por eso las fases del duelo son interesantes, pero no dejan de ser eso, un esquema prototípico que es más que eso, un esquema. Tiene cierta rigidez, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo, pero nos puede ser útil también en el acercamiento y a las propias personas también. Luego también otro pedazo de punto que me encanta, y esto me lo voy a tomar como una indirecta a cierta escritora, a la que le encanta el cortisol y la serotonina. Obvio, en el momento del duelo y en cualquier proceso de terapia no podemos hacer una reducción biologicista e ignorar el contexto de las personas, creo que me parece bastante intuitivo. En plan, no todo lo que nos ocurre es por culpa de nuestras moléculas, ni nuestras hormonas, ni nuestro cerebro, no todo es así, ¿vale? Sí, somos un ser vivo, pero muchas de las cosas que nos ocurren no dependen única y exclusivamente de lo que hay dentro de nuestro cuerpo, sino también de que ocurre de lo que hay fuera. En plan, hemos hablado varias veces ya en este podcast del modelo biopsicosocial. Se llama psicosocial por algo, y es que el contexto social en el que la persona está inmersa es casi tan importante como el entorno biológico de la propia persona. Y por último, hay una pregunta que a mí me ha encantado y que yo no he podido evitar hacerme y que os la planteo a vosotros también. ¿Para qué cojones vale el dolor? En plan, ¿por qué el proceso del duelo tiene que ser doloroso? ¿Por qué tiene que haber dolor? ¿Para qué coño nos vale el dolor? En plan, no puede ser pasar por un duelo como reírse y ya está. ¿Por qué tiene que haber dolor? ¿Por qué tiene que haber sufrimiento en el dolor? El autor básicamente analiza la depresión y la utiliza como ejemplo, ¿no? Y entonces él dice que las emociones fuertes, pues la depresión y todos los sentimientos que tú tienes tienen una función adaptativa, ¿no? Te preparan para una nueva realidad. Ya hemos hablado de que el duelo es una preparación, es como una adaptación a vivir una nueva realidad en la que tú ya has pasado por esta pérdida. Evidentemente, pues como decía antes, que el dolor tenga una función adaptativa no quiere decir que sea algo agradable. A nadie le gusta la idea de sentir ese dolor, ni es agradable ni nada por el estilo, sino simplemente pues tiene la función que tiene, que es adaptarnos a una nueva realidad, y todos pasamos por ahí. Pero yo ahora, como filósofo y psicólogo también, ¿veis? Esta carrera es más útil de lo que parece, ¿vale? Yo planteo la misma pregunta: ¿para qué coño nos vale sentir el dolor? ¿No? Como psicólogos está muy guay, porque esto es una idea que tiene una función adaptativa y es un paradigma de estudio, me parece muy guay, pero ¿para qué nos vale? ¿O qué tiene de especial sentir el dolor? Bueno, yo he señalado dos cosas principalmente, ¿no? Y yo creo que la primera es que nos recuerda que somos seres humanos. En plan, me parece que en el dolor hay una revelación, ¿vale? En todo lo que nos ocurre siempre hay una revelación, ¿no? De alguna manera, no divina ni nada por el estilo, pero las cosas que pasan, pues muestran algo, ¿no? Y una de las cosas que muestra el dolor es que somos personas. Y por eso es tan importante aceptar el dolor. Porque si no aceptamos y validamos el dolor, olvidamos qué es lo que somos, y eso puede ser muy peligroso. Y es que el dolor nos revela algo de nosotros mismos, es que nos revela pues nuestra propia existencia humana, nos revela pues la humanidad, nos revela que nosotros somos humanos, que nos pasan cosas, que las sentimos y que nos duelen. Lo más interesante todavía, no solo revela pues como puede ser nuestra existencia humana o todas estas cosas tan a nivel profundo que parece muy raro, sino que sobre todo revela nuestro vínculo. En plan, si algo nos duele es porque algo era importante para nosotros.
el dolor que a nosotros se nos muestra en una pérdida pone patente y levanta y nos muestra lo importante que era para nosotros esto que hemos perdido. Y me parece algo como muy bonito también. Y una vez más, pues con esta misma idea concuerda todo el libro. En plan, el dolor lo que hace es revelarnos la importancia que tenía para nosotros el vínculo que hemos perdido. Y es ese momento en el que nos lo muestra que nosotros tenemos que aceptarlo. Por eso es tan importante aceptarlo y validarlo. Porque ese dolor nos revela algo. Y es que nos revela que eso era algo bonito, era algo importante para nosotros, y eso es muy bonito también. Por eso precisamente en el dolor hay sanación, porque es en ese momento en el que a ti te duele que ese dolor te revela ese vínculo. Es como si tú pudieras ver a través del dolor, es como si fuera una ventana. Tú puedes ver a través del dolor lo que has perdido y lo que era para ti, y eso es algo bonito de ver, y no tiene por qué hay que esconderlo y algo malo, no, sino porque tienes que aceptarlo para seguir viviendo con ello. O sea, tú tienes la ventana ahí, tú cada vez que mires a través de la ventana te va a doler, o no te va a gustar, o te va a parecer injusto, y o vas a pasar por una montaña rusa de emociones, probablemente, pero es tu ventana, y tú tienes que aprender a vivir con la nueva ventana que tienes en casa, ¿vale? Entonces, pues, es lo mejor que puedes hacer, afrontar que tienes una ventana en casa, aceptar la ventana de casa, y aprender a vivir con ella. Cada vez que mires a través de ella puede que te duela un poco, pero la tienes ahí, y cada vez a lo mejor te duele un poco menos. O a lo mejor no, porque las emociones no siguen un curso lineal tampoco, sino que a veces van como pues una montaña rusa. Pero en resumen, omitiendo esta metáfora con la ventana en tu casa, es que en la aceptación hay sanación, y es que en el dolor hay revelación de vínculo emocional, y eso es lo que hace realmente interesante al dolor. Una vez más, no estoy haciendo apología del dolor, no estoy romantizando el dolor, no estoy romantizando el duelo ni nada por el estilo, solo estoy diciendo que como psicólogos lo que nosotros tenemos que fomentar es que las personas acepten este dolor, no lo eviten, porque es aceptar este dolor, integrarlo y validarlo lo que a estas personas les permite comprender su realidad, comprender sus vínculos, y les permite seguir hacia adelante, seguir viviendo, y les permite afrontar esta nueva realidad ya no sin eso que tenían, sino con la pérdida. No ver la realidad de una forma negativa, como he perdido esto, sino como un he ganado esto. En plan, he ganado una pérdida, que puede sonar algo negativo, porque es como, qué guay, he ganado una pérdida. No, pero es como, tienes una pérdida contigo, una pérdida más, porque habrá muchas en tu vida, y tú puedes seguir viviendo con ella, porque como que has hecho las paces con ella, precisamente por aceptarla, validarla e integrarla. Y bueno, no digo nada más porque si no voy a empezar a repetirme. Espero que os haya gustado mucho este episodio de Psicología para Llevar. Este ha sido uno de los episodios más psicológicos y terapéuticos que he hecho, y ha sido divertido. Una de las cosas que me gustaría pronto es ser psicólogo ya, para poder hablar más de estas cosas y más con fundamento, ¿no? Para empezar a tener mis prácticas, para empezar a practicar con personas y aprender, sobre todo a aprender, y creo que eso va a ser súper, súper guay. Tengo muchísimas ganas de eso. Y nada, espero que me comentéis qué os ha parecido este episodio, qué os han parecido estas ideas. Espero haberos transmitido un poco cuáles son las ideas principales de este libro, las ideas con las que yo estoy de acuerdo. Pero en definitiva, espero que os haya gustado mucho este episodio, y nos vemos la próxima semana con más. ¡Un saludo!